Un mandamiento olvidado, parte 1. Por favor, prepárame un cuarto de huéspedes. Versículo 22 de Filemón. La hospitalidad no es precisamente una virtud de nuestro pueblo, ni siquiera entre los cristianos, aunque la Biblia nos manda a ser hospitalarios. Hermano, ¿es usted hospedador o por lo menos ha hospedado a alguien en su casa? Como parte de las virtudes cristianas que hemos de cultivar está la hospitalidad. Veamos lo que enseña la Escritura al respecto. Filemón era un hombre con esta virtud. La petición del apóstol Pablo nos deja ver que era un hombre hospitalario, hospedador. Pablo le pidió que le preparara una habitación para quedarse en su casa por un tiempo. Hospitalidad significa literalmente, escúchelo bien, amor a los extranjeros. Esta era una característica sobresaliente de los israelitas. Cuidar de los que estaban de viaje se consideraba una parte integrante de la vida y se trataba al visitante con mucha gentileza, sin importar que fuera un extraño, un amigo, un pariente o un invitado. ¿Qué costumbres se seguían al hospedar a una persona? Al viajero se le trataba de la siguiente manera. Se le saludaba con un beso en especial si se trataba de un pariente, como lo encontramos en Génesis 29, versículos 13 y 14. Un miembro de la casa, por lo general un sirviente, le lavaba los pies, según Génesis 18:4, y se alimentaba y se atendía también a los animales de esta persona. Mire la referencia bíblica en Génesis 24, 15 al 25 y también los versículos 29 al 33. Solía pedirse al visitante que se quedase a pasar la noche o a veces incluso varios días, según la norma que se establece en Jueces capítulo 19 en los versículos 2 y 3. Y durante su estancia se consideraba que estaba bajo la protección del amo de casa. Cuando el visitante se marchaba, a veces se le acompañaba parte del camino. Mírelo por ejemplo en Génesis 18 en el versículo 16. La importancia que los personajes bíblicos daban a la hospitalidad era muy grande. El ejemplo de Reuel lo ilustra apropiadamente según lo dice Éxodo capítulo 2 versículos 16 al 20. Ser hospitalario se establece como un requisito para un hombre que aspire a ser pastor de una congregación, según lo manda el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 y también en Tito 1:8. Las personas impías no practicaban la hospitalidad según lo afirma la misma Escritura. El hermano Gallo se distinguió por ser hospedador, incluso de personas que él no conocía, según lo dijo el apóstol San Juan en 3 de Juan, versículos 5 al 8. Según el versículo 8 de 3 de Juan, somos colaboradores de la predicación de la verdad cuando hospedamos a los siervos del Señor, lo cual por supuesto quiere decir que no debemos perder la oportunidad de hospedar a los siervos de nuestro Dios. El apóstol San Pedro escribió lo siguiente: reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 9. Hospedar a alguien y murmurar a sus espaldas está prohibido en la Biblia. Este versículo nos muestra las regulaciones que están en las Escrituras en cuanto al tema. Aunque este tema lo hemos pasado por alto, este no es un mandamiento que debamos ignorar. Hermano, ¿has sido hospitalario con los hermanos en Cristo Jesús? ¿Cómo se comporta cuando recibe visitas? ¿Tiene gestos de cortesía con las personas que llegan a su casa? ¿O sale a esconderse porque mira que llegan los hermanos o algún pariente o alguna visita? ¿Es descortés? ¿Le falta hospitalidad a usted en el corazón? Mire lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. En la iglesia primitiva se consideraba una característica de buen cristiano el hospedar. Eso lo leemos en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 9 y 10, cuando habla de mujeres que han sido buenas cristianas y han hospedado a los santos.
Ese mismo patrón es verdad en todos los tiempos históricos de la Iglesia del Señor. Los hermanos tenían claro que Jesús juzgaría a cada uno según el trato que le dieran al necesitado, y sabía que hospedar sería una de las cosas que el Señor les demandaría. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. Además, Pablo enseñó que hemos de hacer el bien, y los hermanos en la fe deben ser nuestra prioridad. Queridos hermanos, ser hospitalario es un mandamiento de nuestro Señor y es un gran privilegio que nosotros podemos tener porque podemos recibir grandes beneficios a través de este acto cristiano de socorrer al extranjero. En nuestra próxima lección estaremos hablando acerca de algunas otras normas que se seguían en cuanto a hospedar a las personas. Les esperamos.